tienen mayor picosía, ¿no? Y se diversifica el sabor, ¿no? Porque algunos productos son dulces, otros productos tienen el típico sabor de la leche, otros son salados, son concentrados, son polvos, son sólidos, etc. Si bien la leche es un ¿no es cierto? Es un fluido, pero nosotros podemos encontrarla ya en diferentes concentraciones, diferentes características y sabores, ¿no? Porque estamos teniendo diferentes. Entonces, uno de ellos es el manjar blanco. El manjar blanco también se denomina y así lo encuentran ustedes más que nada en los trabajos de investigación y los que especialmente en donde en Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Ambos países se disputan, digamos, el derecho de propiedad del producto. No sé que si la función otra vez y nosotros. Entonces, ¿quién tendrá la razón? De repente el otro sitio, de repente no, nadie le dio mucha importancia y lo hicieron y lo empezaron a producir, o de repente el producto vino de España, muchas cosas que nosotros tenemos aquí y decimos, no, y esto que es riquísimo, que es nuestro por aquí y por allá, después cuando uno viaja lo encuentra en otro país y es de mucho tiempo. Por ejemplo, los pícaros, ¿no? En Sevilla hacen unos buñuelos con botecillo en el centro, ¿no? y son igualitos a los pícaros, sino que cuando ya han venido acá, pues le han añadido el camote. Entonces, cambió un poquito, ¿no? Se americanizó la forma, pero en el fondo es eso. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un escabeche, ¿no? Escabeche de pescado, uno dice, ay, si a alguien no le gusta, ay, el escabeche me encanta, rico, verde, y que con la aceitunita y el queso fresco y todo, cuando hay uno piensa que es un plato típico. Acá uno va a España, a la zona de la Mancha, y encuentra allí, ¿qué cosa? Escabeche. Entonces, son platos antiguos, traídos desde hace mucho tiempo atrás. Aquí ya se produce con los pistilos de una flor, ¿no? Le dan el color. Y aquí, como no había eso, pues usa el ají verde, ¿no? Inclusive el amarillo, ¿ya? Entonces se prepara así, ¿no? O sea, se transformó en la campaña de camote. En España no había camote, nunca lo hubiesen preparado un camote al costado, pero nosotros le ponemos camote, porque no va papa, no saben bien la papa, sino con el camote, porque es el dulce que tiene. Entonces, son cosas que han ido añadiéndose, ¿no? Y que, digamos, se han marcado y se han popularizado estas fórmulas y que son así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que Argentina y Uruguay sigan dando de cabezazos, porque el dulce de leche con manjar blanco, pero en el fondo, pues, conciencia cierta, exactamente cierta de que sea de allá, no lo tenemos. Por otro lado, nosotros en la época de la colonia, teníamos un asunto, una sopa, que sí la recoge algunos escritores y sobre todo Ricardo Raya, que le decían manjar a una sopa, no a un postre, no como el dulce de leche, era una sopa. ¿Y por qué le decían manjar blanco? Porque lo hacían de carne de pavo. Entonces ustedes saben que la zona de la pechuga es blanca, ¿no? Entonces parecía, pues, digamos, algo muy blanco, esa sopa era muy blanca. Si encima le echaban leche, por alguna razón. Y además, digamos, si ustedes prueban una sopa de pavo, es bien rica, ya bien sabrosa. El pavo tiene esa cualidad, ¿no? De ser bastante sabroso. Si ustedes cocinan su pavo en su casa y conversan con su mamá, se van a dar cuenta que para semejante animalón que uno cocina
¿no? De varios kilos, como un cóndor adentro del horno, pues relativamente le va muy poca sal, muy poca sal, porque la carne es bastante sabrosa. Entonces, por eso en esa época le decían manjar blanco a la sopa esa de pava. Era bastante blanca, como decís, y además le echaban un poquito de leche, más blanco todavía el asunto, ¿no? Entonces, a eso le llamaban manjar blanco, a esa sopa. Entonces, que haya habido dos manjar blancos, dulce y salado, pues, es un poco raro, ¿no? Porque los nombres acá en mi país son bien definidos de las comidas. ¿Ya? Entonces, por ahí, como que de repente tuvo otro nombre o bueno, ¿ya? Entonces, ellos sí lo llaman dulce de leche, ¿ya? Y estos señores, tanto los argentinos como los uruguayos, preparan diferentes dulces de leche, ¿no? Tenemos ahí, si ustedes ven la norma de Mercosur, la norma de Mercosur, por ejemplo, tiene la definición del producto, ¿no? Y además habla de otros tipos de dulces de leche, como el dulce heladero, el dulce repostero, el dulce casero, etc., el dulce industrial, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Es la misma base a la que la industria le añade aditivos. Aditivos. Entonces le añade espesantes, le añade colorantes, ¿no? Entonces ustedes encuentran dulce de leche verde, dulce de leche amarillo, dulce de leche rosado, ¿no? Y dulce de leche marrón, y no es por la cocoa, sino por el colorante, ¿no? Entonces de diferentes colores. Luego, con, digamos, algunos aditivos para que le den una textura adecuada, suave, para que le den una sensación de húmedo. Ustedes han observado, ustedes pueden tener un pastel con manjar blanco y de pronto cuando ustedes recién lo preparan o recién está puesto en la panadería, se nota fresco porque se ve brillante. Y después, poco a poco, en la superficie de ese manjar blanco se va poniendo como una especie de película deshidratada, seca y opaca. Entonces ustedes miran el pastel y dicen, este pastel ya está más viejo, ¿no? Está arqueológico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente con respecto al medio ambiente, el producto va perdiendo sus cualidades, ¿no? Entonces se deshidrata, se pone durito, se pone sequito, ¿no? Y entonces ya no es tan agradable. Y eso se puede percibir sensorialmente. Entonces, como la industria sabe de eso, digamos, desde el punto de vista sensorial, el tiempo de vida del producto es muy inferior al tiempo de vida microbiológico o físico. Entonces, por eso, la industria añade una serie de insumos, o puede añadir, como por ejemplo, humectantes. Humectantes que permiten que el producto no se seque, no tenga esa visión de deshidratado, de que pierde el brillo de lo que es el y digamos, inclusive sale como una especie de película que es consistente, que permite pues, pensar de que el producto ya no es tan bueno, ¿ya? Entonces, esas características van a encontrar ustedes, ¿no? O sea, tenemos definición, tenemos en esta norma una clasificación de alguna manera expresada y tenemos acá algo bastante importante, aditivos, ¿no? Aditivos, ¿sí? Ya. Y entonces al manjar blanco se le puede añadir, por ejemplo, colorante, ¿no? Color caramelo para que tenga un color dorado, ¿no? Se le puede añadir, como les decía, humectante, se le puede añadir espesantes, una serie de gomas que están ahí indicadas, ¿no? Que den una mayor consistencia para evitar de que el producto vaya a llorar, ¿sí? Vaya a exudar agua y entonces se deteriora, ¿cierto? Y también, ¿qué cosa vamos a encontrar? Un conjunto de conservantes que se pueden. Entonces, ¿y esto por qué? Porque
el tiempo de vida del producto a medio ambiente no está amplio. No está amplio. Ustedes van, por ejemplo, al norte, a Chiclayo, Lambayeque, y creo que esta empresa Castañeda que está aquí en Jesús María, en Lima. ¿No? Los productos, como su maja blanco, si bien natural, sin conservantes, el producto no dura más de 5 días. 1, 2, tercer día ya cómetelo rápido. Entonces, si ustedes viajan, por ejemplo, y compran a ellos, como no usan conservantes, llegan a Lima y entre el primer día y el segundo día de Lima, pues ya deben haber desaparecido esos pastelitos, ¿no? Porque si no, van a haberlos traído para que se malogren acá en Lima. ¿Ya? ¿Por qué? La falta de conservantes hace de que el majar blanco a medio ambiente no tenga una alta durabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso, las empresas le ponen conservantes, empaque que sea. ¿Ya? Puede ser cartón, puede ser plástico, puede ser aluminio, etc. Necesita sus conservantes. ¿Okay? ¿Ya? Porque si no, no va a durar mucho tiempo a medio ambiente. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, todas estas cositas tienen esta norma Mercosur. Yo les digo porque no todos van a preparar de repente en una empresa un producto artesanal o un producto casero. ¿No? Buenos días, casi. Ya, buenos días. No es esa digamos, de repente la necesidad ni las condiciones que ustedes vayan a pasar como profesionales, ¿cierto? Entonces ustedes de repente se van a ir a trabajar a Gloria, tienen una forma de proceso. Otra puede ser una ONG que está enseñando a la gente a procesar a pequeña escala, va a tener otro tipo de proceso y otras características. Entonces ustedes le van a tener que alargar un poco el tiempo de vida. ¿Ya? Y a veces las personas que trabajan artesanalmente en determinadas zonas, bueno, también tienen sus características, ¿no? Inclusive los defectos en los que incurren, que ellos no saben que son defectos, sino que son parte de la situación, parte del mismo proceso, del mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, esta norma define esto y además hace ver pues, que el majar blanco es algo más que uno puede comprar en una bolsita y ponerlo encima de un pan, ¿no? O de una galleta. ¿Ya? Porque este majar blanco lo pueden ustedes utilizar también en la industria de los helados, ¿ya? O si no, en pastelería. ¿Okay? Acá en el país, aunque les parezca mentira, no hay ninguna clasificación. Las clasificaciones, por ejemplo, las van a encontrar fuera, ¿ya? Porque hay industria de helados que utiliza el majar blanco y necesita una determinada característica. Porque hay, digamos, industria pastelería, ¿no? Pero industrial grande que necesita una determinada característica del majar blanco, pero no aquí. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que acá se vende el majar blanco Gloria, o Lario, o Vaso Velado, ¿no? Entonces tiene bastante consistencia. ¿Y qué es lo que hace la gente? Para bajarle la consistencia le echa un poco de agua. Entonces, al echarle ese poco de agua, que Dios quiera esté hervida, ¿no? Hervidita, ¿ya? Entonces, le bajan la viscosidad y con eso se puede trabajar en pastelería. Si no, alguien va a armar un majar blanco y agarra simplemente el majar blanco, un pionono, y va a armar un pionono con majar blanco, vaso velarte, y ustedes van a agarrar un poco de majar blanco y se les va a quedar pegado ahí, ¿no? Y no fluye, porque es intenso. Entonces, ¿qué hace una persona que trabaja en una panadería? Pues agarra de la cantidad de majar blanco que necesita y le echa un poquito de agua y con eso le baja la y entonces ahí sí fluye y puedes pasar espátula por todo el producto. Pero no es así, pues, en el caso de otros países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, ustedes encuentran majar blanco que tiene vestidos. Y yo compro el majar blanco para pastelería y no tengo que echarle nada de agua. Porque es absurdo eso. Puedo estar contaminando. Entonces, lo que es acá una práctica usual, allá es una mala práctica. Sin embargo, acá ustedes tienen que ingeniárselas porque hay un solo tipo de majar blanco, ¿no?
Y cuanto más harina añades, más espeso se hace, o más gomas añades, más espeso se hace y menos fluye. Entonces prácticamente ya no es un manjar blanco, sino es una mazamorra. Entonces esa mazamorra la tienes que bajar, la tienes que añadir agua. Eso es lo que hacen las panaderías, ¿no? Pastelerías. ¿Okay? Entonces ese es el problema, ¿no? Manjar blanco casero es de otro tipo, el manjar blanco heladero es de otro tipo, el manjar blanco pastelero es de otro tipo, etc. Y como les repito, venden de diferentes colores, de diferentes sabores, con diferentes esencias, etc. Pero esos son productos más o menos viscosos. Pero también hay el manjar blanco sólido, ¿no? Manjar blanco sólido. Tal cual un chocolate, una barra de chocolate, ¿no? En Argentina, Uruguay, venden el manjar blanco sólido, que es una fórmula ya completamente diferente, ¿no? Y que permite pues que el producto, ¿no? Uno lo pueda partir como si fuese un chocolate. ¿Okay? Entonces, no solamente hay el manjar blanco bastante viscoso, ¿no? Sino también el manjar blanco sólido. Antes aquí en Arequipa sacaban uno así, que era sólido y le ponían coco para darle mayor consistencia, ¿no? No es la cocada, sino era un manjar blanco al que le ponían encima bastante coco, ¿no? Entonces muy agradable, pero de repente se está perdiendo, ¿no? De repente se está perdiendo y ya solamente nos queda el manjar blanco viscoso. Pero sí, en Argentina y en Uruguay ustedes encuentran ese manjar blanco sólido, que lo venden en ese artículo, ¿no? Entonces, esto para referirnos a la norma Mercosur, que vale la pena, como les digo, revisarla, sobre todo en el término de aditivos, porque tiene bastante información para la industria, grande. En la industria grande se utiliza mucho más aditivos, ¿no? Que las industrias pequeñas, ¿no? Que solamente utilizan conservantes, etc. Y en lo casero, que no va ni con conservantes. Entonces, ¿qué definición tenemos? De acuerdo a la norma nacional. Otra cosita. En el Decreto Supremo 07-2017 no está considerado el manjar blanco, a pesar de que el aire y gloria producen manjar blanco, ¿no? Y que se supone que la leche que se produce, ¿no?, es para el manjar blanco también, y debería haber estado considerado este producto. Se les pasó, no sé si a propósito o por Alzheimer que tienen, ¿no? Y cuando quieren se ponen su Alzheimer, y entonces se olvidaron, ¿no? Se les pasó de largo, etc. Y no está registrado. Está leche cruda, leche pasteurizada, leche de tarro, leche en polvo, como si fuéramos grandes productores de leche en polvo, más no está el manjar blanco. Yogur también está, pero no el manjar blanco. El manjar blanco, bien, gracias, que salga como sea. Okay. Y eso es bastante interesante, porque en el manjar blanco muchas veces se derivan las leches de mala calidad. Una leche mastífica va a manjar blanco, una leche con un montón de antibióticos va a manjar blanco. De paso te cura el bronquio. Todavía como se concentra tiene el antibiótico concentrado. Hace bien. No, entonces algún día el médico va a decir media bolsa de manjar blanco cada 8 horas. Porque nadie le echó caso. Entonces no está normado, por tanto, lo que no está normado en las empresas privadas está permitido. Ya. Okay. Listo. Entonces, esa es la desventaja. Entonces, de acuerdo a la norma técnica nacional, que es la TINITA, ¿no? La 202, necesitamos una referencia, 108, la 208, ¿ya? El dulce de leche o manjar blanco es el producto obtenido, ¿de qué manera? Por concentración, ¿ya? Es el producto obtenido por concentración, por efecto del calor y a presión atmosférica. Presión atmosférica
en todo o en parte del proceso. En todo o en parte del proceso de leches aptas, crudas, de leches aptas, crudas o procesadas. Con el agregado de azúcares. Con el agregado de azúcares y otros ingredientes permitidos. Otros ingredientes permitidos. ¿Ok? Ya. A ver. Como condiciones generales, esta norma dice: los ingredientes utilizados en la elaboración del producto deberán cumplir con lo especificado en sus normas respectivas. Vale decir que ¿qué insumos entran en el manjar blanco? Primero que nada, leche. Debe cumplir con su norma. De leche cruda o de leche procesada, ¿no es cierto? ¿Qué añadimos? Básicamente, azúcar. Entonces el azúcar debe cumplir con sus normas, ¿cierto? Ya. Si le añaden algún aditivo, ese aditivo debe cumplir con las normas específicas también, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el punto 4.1 que dice: los ingredientes utilizados en la elaboración del producto deberán cumplir con lo especificado en sus normas específicas. Ahora, 4.2. Durante la elaboración podrá utilizarse bicarbonato de sodio. ¿Ya? Durante la elaboración podrá utilizarse bicarbonato de sodio o cualquier otro neutralizante. Aprobado por la autoridad sanitaria. Ok. Entonces, miren, acá se está mencionando qué cosa, el bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? En esta norma se indica bicarbonato de sodio o cualquier otro neutralizante. Hay que completar la idea, ¿no? Aprobado por la autoridad sanitaria significa de grado alimentario, ¿cierto? En este caso se añade bicarbonato de sodio porque es el más conocido y es el más barato. ¿Ok? La idea es que muchas personas saben que tienen acceso porque la zona es así o porque la leche es más barata cuando es más mala, ¿no? Etcétera, por muchos motivos, requieren añadirle un neutralizante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el neutralizante? El neutralizante va a bajar la acidez de esa leche. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuánto más o menos la suelen bajar? ¿Hasta cuánto la suelen reducir? Hasta que no tenga más de 10 grados Kelvin. ¿Ya? Entre 9 y 10 grados Kelvin. Nada más. ¿Ya? O sea, imagínense una leche que tiene 18, 19 grados de acidez. No la dejan así, sino le ponen una cantidad de neutralizante. Hasta bajarla a 9 o 10 grados o 9% de ácido láctico con frecuencia. Eso es lo que suelen hacer. ¿Por qué? Porque cuando la leche se concentra, entonces también la acidez se va a concentrar. La acidez, el ácido láctico, los ácidos que dan acidez a la leche, no se volatilizan. No se volatilizan, se quedan ahí concentrados en la leche. Entonces, en el momento que se está procesando, puede haber tal concentración de acidez de que haga que el manjar blanco se forme. Ustedes ven unos grumos ahí que por más que lo batan, lo mezclen, no se asocian. ¿Ya? Entonces,
¿Qué pasa en esos casos? Es que hay mucha acidez, y la leche ha tenido mucha acidez, entonces el fruto se enfría. Y eso se ve cuando ya vamos a llegar al punto óptimo del majar. Entonces, para que no les pase eso, por eso les digo, ¿no? El industrial, digamos, sabe qué está haciendo, no es ignorante. Si compra mala leche, ¿no? Leche de mala calidad, leche muy acidificada, lo que va a tener que hacer es ponerle un neutralizante. Obligatoriamente. Empieza su proceso, empieza su proceso neutralizante. Si la leche es de buena calidad, no necesitas usar neutralizante. No necesitas. Tiene una acidez normal, dentro de los rangos 13 grados, no necesitas añadir neutralizante. Pero si sabes que está con 18, 19 y va para arriba, ¿no? Entonces mejor le bajas. Ojo, no hay que abusar mucho del neutralizante. ¿Por qué? Porque da sabor picante. Da sabor picante. Entonces ustedes comen el majar blanco y después de unos segundos o un minuto empiezan a sentir aquí como que pica, hinca, ¿no? En la boca. ¿Qué cosa es eso? Es el neutralizante en exceso que produce ese sabor picante. Por eso no es cuestión de comprar una leche de mala y digo, me compro 1 kilo de bicarbonato y soluciona el problema. No, porque vas a crear otro. Y ojo, ya les habrán enseñado ustedes en evaluación sensorial, pero les hago recordar. Cuando se tiene un producto dulce, se magnifican los sabores amargos en el producto. Entonces, si tengo un sabor picante, medio amargo, medio metálico, por exceso de neutralizante, lo voy a sentir más, porque el producto es dulce. Si fuese el producto salado, sí. Entonces, nos estamos haciendo otro problema. Por eso, todo tiene su límite. Voy a comprar una leche que está un poco ácida, sí, pero no tanto, porque si voy a comprar un yogur para convertirlo en majar blanco, me va a ir bien mal. ¿Ya? Voy a comprar tanto neutralizante que al final voy a vender neutralizante dulce. No. Ya, con el sabor, ¿no? Ese metálico, agrio, ¿no? Feíto que le deja a uno en la boca el exceso de bicarbonato de sodio. ¿No? Ok, listo. Y siempre debe ser de grado alimentario el insumo que se utilice para neutralizar. Ya. Ahora, acá viene una belleza que es propia de nosotros. El producto podrá elaborarse con grasa vegetal, ¿ya? Como ingrediente alternativo de la grasa anhidra de leche, lo cual deberá ser declarado en el rótulo. Nuevamente repito, el producto podrá elaborarse con grasa vegetal, ¿ya? O sea, su aceite de soya, su aceite de palma, le echan, lo mezclan bien y ya está. La leche con grasa extraterrestre. ¿Ya? Alternativo de la grasa anhidra de leche, lo cual deberá ser declarado en el rótulo. Entonces, cuando una persona dice, yo solo como manjar blanco y me sube el colesterol, ay, ¿por qué odio la vaca? Me debe matar a todas. Como queso, y el queso que grasoso, como queso me pica, le agarro una alergia al queso que solo me pica. Me salen granitos en la cara y cerca a las orejas, porque esas son las zonas más alérgicas, ¿no? Entonces, ¡ay, qué horror, qué espanto! Porque ustedes no saben que ese condenado que hace quesos en determinado sitio, le está echando grasa vegetal, ¿ya? Y el organismo reacciona, hace un alergeno y reacciona, y entonces cada vez que comes el queso te pica la cara, ¿no? Come queso, pica cara, come queso, pica cara, igualito respuesta, ¿no? Acción-reacción. Entonces uno dice, ya le agarré tirria a los quesos, ¿no? Lo que pasa es que está camuflado ahí, ¿ya? Entonces no solamente hay bolé, ¿no? de leche evaporada y demás, con soya y con grasa vegetal, sino también puede haber majar blanco
¿Ya? Ahora ustedes le enjuician a alguien y pierden el juicio, porque como acá dice que puede añadir grasa vegetal, está protegido por esta norma. Y como en el decreto supremo no se contradice esto, entonces perdimos. Ya, ¿se dan cuenta? Ya. Entonces, Mercosur, por ejemplo, no acepta la adición de grasa vegetal. Y eso es otra cosa importante, porque si ustedes quieren exportar el producto, tienen que darse cuenta qué cosa le añaden ustedes a su majar blanco, porque si no va a rebotar en la cosecha. Entonces nunca le van a permitir que ingresen esa fórmula, sino van a tener que hacer una fórmula para el Perú y otra fórmula para el otro país X. Así se van a tener que hacer. Y usar esa grasa vegetal en vez de grasa vegetal también no afecta el tiempo de vida. Yo creo que los puntos de fusión son diferentes. Sí, son diferentes. Y también, claro, pero entonces todas esas cositas se tienen que ver en el queso. Por ejemplo, un queso que usted lo trae de la sierra y está a medio ambiente de la sierra, pero como hace frío y el aceite no se nota, hace frío, pero en cambio usted lo trae a un día soleado de verano aquí y toda la grasa se le trepa encima, porque como es aceite y no grasa láctea, entonces todita se sabe que parece que el queso ha corrido la maratón y está sudando. Ya, entonces ustedes cuando vean un queso que ha corrido la maratón a medio ambiente, ha de comer, porque la grasa vegetal es diferente a la grasa de la vaca, de la leche, de la crema, ¿no? Entonces esa está a medio ambiente, no exuda tanta grasa. En cambio el otro llora horrorosamente, ¿no? Que uno lo toca y está con aceite encima. Se está saliendo el aceite del queso. Entonces es una forma sensorial de ver, ¿no?, la diferencia cuando están metiendo grasa vegetal. Y en provincias se usa bastante esa aplicación, ¿no?, de grasa vegetal en los quesos. Entonces, bueno, pues así está el asunto, ¿no? Y después dice, el producto no deberá presentar olores, colores y sabores extraños, así como también cualquier materia ajena a su naturaleza. Pero si ya le pusieron grasa vegetal, es una materia ajena a su naturaleza. Pero bueno, ya. Entonces, en requisitos organolépticos, ¿qué dice esta norma de requisitos organolépticos? El producto deberá presentar color y sabor característico. Debe presentar color y sabor característico. Al degustarlo, no deberá producirse la sensación típica provocada por la visión de harinas. Allá, el producto deberá presentar color y sabor característicos. Al degustarlo, no deberá producirse la sensación típica provocada por la adición de harinas. Ahora, cuando yo digo color y sabor característico, piensen ustedes en el majar blanco de Gloria o de Laima. Piensen ustedes en el majar blanco que hayan visto artesanal por algún lado de casi cremita. ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el color característico? O sea, cuando ponen color y sabor característico, y miren, nosotros somos peruanos, ¿no?, y ustedes conocen el Perú, pero cuando dice color y sabor característico, díganme ustedes un chino que venga a leer esto,
En su Taiwán le traducen, ¿no? Dice color y sabor característico. ¿Qué será? Para el chino es más chino todavía eso. Le respondieron en chino su chino. Porque decir olor sui generis, color característico, textura típica del producto. ¿Quién sabe lo típico, lo característico, lo sui generis? O sea, esas son palabras muy generales, antitécnicas, porque no dicen nada. Eso solamente es para el que hace todos los días y sabe cómo varían las cosas. Al contrario, ¿no? Es enmascarar la verdad. Característico, típico, sui generis, ¿no? Común del producto. Entonces, no dice nada, ¿no? Los colores son bien específicos. Si ustedes hacen, por ejemplo, maja blanco de leche fresca, el color es ligeramente crema, nada más. Es el más claro de los maja blancos. Ligeramente crema, nada más. Si ustedes hacen maja blanco de leche evaporada, el color es marroncito café con leche, nada más. Si ustedes compran su maja blanco de Light o de Gloria, es marrón, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque lo pasaron por evaporación, pues y ahí se oscureció un montón. Entonces, por eso tiene ese color. Si ustedes le echan chocolate, entonces va a ser marrón. Y va a tener un aroma de chocolate. Entonces, las cosas son bien claras. O sea, un majar blanco nunca se va a volver rojo, ni verde, ni azul, ni marrón tampoco. A menos que hayan hecho algo. Uno es colorearlo, otro es pasarlo por un evaporador, por la concentración, otro es quemarlo. ¿Ya? Entonces, por eso la característica del color más que nada es caramelo. ¿Ya? Y no deberá producirse la sensación típica provocada por la adición de harinas. ¿Ya? Las harinas no solamente hacen que el producto sea tipo mazamorra, sino le restan el brillo al producto. Le restan el brillo, le reducen. Por eso ustedes recuerden el majar blanco vaso velar. Van a ver que es marrón y opaco, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen un majar blanco de solo leche con azúcar, de solo leche con azúcar, el majar blanco es el más adecuado. ¿Ya? Es brillante, tiene un sabor completamente blanco y no tiene nada de opacidad ni tampoco se mezclan otro sabor diferente. ¿Okay? Y es bien definido. Es como, por ejemplo, ustedes la diferencia que encuentran entre una leche asada y una crema volteada. Una leche asada solamente se hace con leche y huevo. Si se lleva al horno a que concentre igual. Leche y huevo. Eso no sabe a harina, no sabe a choclo, no sabe a papa, no sabe a camote, ni yuca. No sabe a nada, ni harina de trigo, ni harina de legumbres, ni harina de nada. ¿Por qué? Porque solo tiene esos dos elementos. No puede agarrar el sabor de harina porque no tiene harina. Pero en cambio, si ustedes hacen una crema volteada, eso sí, tiene almidones. Entonces ustedes tienen otra textura que es suave, no es un gel, sino es otra textura seca que puede tener poros y que además le da brillo. ¿Por qué? Porque el almidón tiene esa propiedad. Entonces es completamente diferente. Entonces decir que no le voy a sentir el sabor a harina a una crema volteada, no es crema volteada, ¿no? O decir que a una leche asada no le debo sentir sabor a harina, es lógico porque no tiene harina. Entonces, si tiene harina, ya no es leche asada. Porque les repito, la fórmula de la leche asada va con leche y huevo y azúcar. Nada más. Y eso es lo único. Ni grasa, más que la grasa natural de la leche y huevo.
Entonces, son productos que son completamente diferentes, ¿no? Dan texturas diferentes, dan brillos diferentes, los geles son diferentes en el caso de la leche asada, ¿verdad? Cuando ya viene el alimento. ¿Okay? Bueno, después, ¿qué otra cosa nos cuenta? El producto, al ser observado a simple vista o por degustación, no deberá revelar la presencia de cristales de azúcar. ¿Ya? Eso también dice, ¿ok? No deberá presentar cristales de azúcar. ¿Eso qué significa? Que hay que tener cuidado con la cantidad de azúcar que se añade, primero que nada. ¿Ya? La cantidad de azúcar que se añade no es cualquiera. En una oportunidad una señorita me decía, ¿no? Ay, mi abuelita hace el majar blanco diferente. Le pone mitad de leche, mitad de azúcar. No, su abuelita está haciendo mermelada, no está haciendo majar blanco. Porque si usted le pone mitad, ¿qué es lo que pasa? Va a cristalizar. Cuando concentre y cristaliza, usted va a tener un majar blanco que va a estar así. Así, duro. Ya, se enfría y se endurece así. ¿Ok? A menos que usted sea de Caras, es una zona de Ancash, donde, digamos, en la parte de encima, las personas lo venden en unas cajitas de madera, de 2 en 2, ¿no? O sea, como una cruz así, y entonces ahí va el majar blanco, y aquí el machacado de membrillo, ¿no es cierto? Y machacado de membrillo. Y encima le ponen florcitas. ¿Ya? Y es bien bonito. ¿Ya? Entonces son unas florcitas blanquitas de azúcar y sobre el majar blanco van flores. Entonces, si yo voy a poner una flor sobre una cosa blanda, la flor se va a caer al suelo. De pronto va a ver, ya no hay flor, está abajo. Entonces ahí tiene que estar sólido. ¿Okay? Ahí tiene que estar sólido. Entonces, este cristaliza y sirve para aguantar a la flor, el adorno. Y el machacado de membrillo, cuando está duro, no, también es sólido. Y entonces ahí salen los adornitos y se ve bien bonito, bien artístico. ¿No? Que se da pena comerlo, inclusive porque uno 20 fotos encima antes de comer. Para guardar el recuerdo. Claro, ese es diferente. Pero el majar blanco, por ejemplo, digamos, este de Gloria, de la que adorno lleva, no lleva nada. Okay. Entonces, ahí pues no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, por eso la proporción es importante. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Si voy a hacer un majar blanco que simplemente voy a untar un pionono, ¿no? O un alfajorcito, no necesito pues tener tanta concentración, ¿no? de azúcar, y además se va a cristalizar, ¿no? Ok, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? El punto 5.2 dice requisitos psicológicos. El producto deberá cumplir con los siguientes requisitos que se indican. Humedad, en porcentaje como máximo, estaba acá 34,5. Materia grasa, también un porcentaje de aquí mínimo 3%. Azúcares totales, expresado como azúcar invertido, en porcentaje máximo 50%. Proteína, el factor es
Porcentaje mínimo 10%. Cenizas, el porcentaje máximo 2,5. Acidez, en porcentaje máximo expresado como ácido láctico, expresado como ácido láctico, reacción de yodo negativa. ¿Okay? Entonces, hablemos de estos requisitos. ¿Ya? Hablemos de estos requisitos. Con respecto a la humedad, máximo 34,5. ¿Por qué máximo? ¿Por qué es importante? Porque se puede desestabilizar el producto si es que el producto está eliminando agua. Puede haber procesos de síntese. ¿Ya? Entonces, por eso se indica que un 34,5 máximo corresponde a un producto que pueda mantener su calidad. ¿Ya? Materia grasa. Porcentaje mínimo 3%. ¿Por qué? Porque la grasa siempre lo hace un producto untuoso. ¿Ustedes pueden hacer manjar blanco de leche descremada? Sí, sí pueden hacer manjar blanco de leche descremada. Para personas que no quieren consumir colesterol, pueden hacerlo, normal. Sino que la grasa hace de que sea más untuoso, nada más. Ahora que si no hay grasa no me sale bien, mentira, no es así. ¿Ya? Okay. Inclusive hasta de leche en polvo se puede hacer, pero eso sí teniendo el cuidado, ¿no? Para que no vaya a salir digamos como arenosidad, ¿no? Ya. Entonces, la materia grasa puede obviarse. Azúcares totales expresados como azúcar invertido máximo 50. Este valor es importante, no ir más de 50 para que no cristalice, porque cuando hay demasiado azúcar en el sistema, ya como que colapsa el sistema y se forma esa granulosidad, esa arenosidad que uno puede sentir, que hace de que el producto no sea tan agradable. ¿Ya? Okay. Entonces, por eso hay porcentajes en ingresos de grasa, que vamos a ver ahora, para que el producto se mantenga adecuado, ¿no? Que no vaya a más del 50% de azúcares. En cuanto a la proteína, va por su factor 6,38 y mínimo 10%. ¿Ya? Debe haber mínimo 10%. Si nosotros tenemos más de 3% de proteína en la leche, va a alcanzar más del 10% en el proceso. ¿Ya? Ahora, de repente alguien quiere investigar y quiere hacer una adición de proteína, podría ser, pero digamos, también nos quita la idea de que esto es como un caramelo, ¿no? Que digamos, hacer manjar blanco o comer manjar blanco, que los niños consuman manjar blanco no es nutritivo. No es nutritivo porque está consumiendo dulce y prácticamente no es gran cosa, ¿no? Es como un caramelo, no es así. Ustedes tienen un 10% de proteína, que es básicamente caseínas y proteínas séricas concentradas, de alto valor biológico. ¿Okay? En el caso de las cenizas, máximo 2,5, también no tiene por qué haber más. Acidez. Por eso es que se neutraliza para reducir la acidez final del producto y evitar problemas en caso de que estén trabajando con leches demasiado ácidas en un principio. Pero lo mejor también es seleccionar a las personas que nos venden la leche, porque si siempre vamos a comprar leche de mala calidad, nuestro producto no va a ser bueno.
Y la reacción de yodo va a ser negativa cuando no ha añadido ninguna sustancia que sea pariente de los carbohidratos. Una harina, un poco de harina en trigo, un almidón de papa o de camote, etc. Dan reacción positiva. Pero también la adición de gomas da reacción positiva. Entonces, las condiciones son así. ¿Ok? Entonces, requisitos microbiológicos. En requisitos microbiológicos, ¿qué cosas se consideran? ¿O qué cosas considerar esta norma? Numeración de microorganismos aerobios, mesófilos. Numeración de microorganismos aerobios mesófilos. Después, hongos, numeración de hongos, hongos y levaduras. Acá tienen microorganismos aerobios mesófilos, hongos, levaduras y coliformes. ¿Ya? En este caso son totales. Eso es lo que ha estado pidiendo esta norma. ¿Ya? Ahora, ustedes en otras normas sí encuentran diferencias. ¿Ya? En otras normas encuentran diferencias. Por ejemplo, aquí ustedes ven microorganismos aerobios mesófilos, hongos y levaduras, y también coliformes. Entonces, si nosotros hemos hecho procesos de concentración que ustedes van a darse cuenta en una leche fluida, en una leche cruda, o inclusive pasteurizada, pero es una leche fluida con toda su cantidad de agua, el proceso no es corto. El proceso dura más de 1 hora. Si ustedes ponen 2 o 3 litros de leche, van a estar ahí tranquilamente sus 4 horas concentrando. Entonces, no habría microorganismos aerobios mesófilos. Y menos coliformes. Coliformes son indicadores de cochinito. De que tienes los envases cochinos, las mesas cochinas, tiraste la cuchara al suelo y no la lavaste y no la metiste otra vez adentro, lo estás probando a cada rato, se cayó del techo un poco de tierra, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu proceso? Entonces, por eso a veces también las normas nacionales dejan mucho que desear. Porque van indicando, porque cada uno de estos señores indica algo, ¿no? Entonces indica pues que cómo procesas tan mal, porque si no, no tendrías que estar, digamos, buscando estos gérmenes, solamente hongos y levaduras. Hay algunas normas que solo buscan hongos y levaduras, que es lo más normal, ¿okay? Porque se supone que son procesos, ¿no? que son a mucha temperatura y por mucho tiempo. Esto no se concentra que ustedes pestañean y ya se concentró. Esto no es una pasteurización por 15 segundos, ¿no? O 1 minuto o 2 minutos, no, este es un proceso largo. Entonces, si ustedes trabajan bien, no tiene que haber esa carga de gérmenes, ¿no? tan variados, todo coliformes totales, mucha suciedad, mucha tierra, mucha exposición al polvo, no. Entonces,
Por eso esta norma es bastante amplia. A veces las normas en nuestro país se hacen a nivel industrial y a nivel artesanal, todo junto metido en una sola norma. Entonces, por eso es que da la impresión de que si ustedes alguien les pregunta, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, que son muchos haciendo esto, de pronto ponen las normas, entonces, no, a veces hay preguntas, ¿no? Sí, pero ¿cómo puedes tener eso? ¿Cómo puedes tener salmonella, E. coli, ¿no? En un yogur, en esto? ¿No? Sí, porque se imaginan pues los tanques cerrados, el ducto, de ahí va la envasadora, ¿y dónde se metió el colifabrico? ¿Dónde? ¿No? ¿Quién abrió la puerta? Se cayó un gato adentro, qué cosa, ¿no? El tanque estaba abierto y se cayó una paloma, ¿no? Y entonces allá aparecieron los gatitos. Es bien difícil, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos unas normas que son bastante amplias que dan para muchos tipos de niveles de tecnología. ¿Ya? Entonces, una de esas. Y ustedes también pueden encontrar algunas normas que dicen estafilococos, la búsqueda de estafilococos también, ¿no? También. Entonces, lo más usual en las normas ahorita está solamente a través de hongos y levaduras. Hongos y levaduras. Como les digo, en el decreto supremo número 07 del 2017 no está este producto, ¿no? Y también debieron de revisarlo y determinar, toda vez que las empresas grandes producen con las leches problemáticas los majarrancos, y se les ha pasado por alto, ¿no? Entonces solo tenemos esta norma referencial y además lo de Mercosur, ¿ya? Por eso les digo que lean ustedes cuidadosamente, ¿ya? Ok, listo, continuamos. ¿Qué otras cositas podemos decir? Todos tenemos defectos, las cosas tienen defectos. Es muy difícil no encontrar. Es más, algunos solamente les gusta buscar defectos. Listo. Entonces, ¿en un majarranco puede haber defectos? Sí, sí puede haber defectos. Ya. ¿Ok? Y que sea demasiado dulce. Cuando el majar blanco ha sido producido con mucho azúcar, va a haber unos defectos, ¿no? Que vienen a ser ¿cuál? Cristalización. ¿Ya? De cristalización. Entonces puede haber cristalización de ¿qué? De azúcares. ¿Ya? Cristalización de azúcares. Cristalización de azúcares que producen ¿qué cosa? Arenosidad en el producto. ¿Ya? Arenosidad. Generalmente ocurre esto cuando se añade demasiado azúcar. La fórmula tiene demasiado azúcar y entonces el producto se enfría y se van a generar, ¿no? Unos puntitos que uno los siente en la boca, ¿ya? Uno los siente en la boca y encuentra pues como unas arenillas, ¿ya? Unas arenillas que son, digamos, bien definidas en la boca como, digamos, cristales. Entonces, son cristales, pero de diferente tipo, ¿no? Unos pueden ser de sacarosa, ¿ya? También de lactosa. Pero hay otros cristales que también son de grasa. ¿Okay? Los cristales de lactosa y sacarosa son los cristales que fastidian, realmente, ¿ya? Son los que más fastidian y son esos que forman arenosidad. ¿Okay? Entonces, hay algunos aditivos que se utilizan para evitar la formación de estos cristales. Por ejemplo, glucosa, ¿no? Yo en el aula virtual les puse, ¿no? Algo de glucosa, si encuentran por ahí, porque como
se van a comer rápido, no se van a formar los cristales de glucosa, no le van a dar tiempo a formarse cristales. Pero si ustedes quieren ya para hacer, ¿no?, para venta, una cosa así, sería bueno su glucosita para evitar la formación de estos cristales, ¿ya? De sacarosa, que es el azúcar que vamos a añadir, y también de la lactosa, que también cuando precipitan se agrupan y forman unos tamaños de partícula que ya son sensorialmente sentidos, ¿ya? Más no cuando son pequeñitos, ¿ya? Entonces hay un umbral de percepción, ¿ya? Por eso se añaden algunos aditivos, por ejemplo la carragenina. La carragenina es un aditivo que se añade a los mazaplanes para que los cristales que se forman sean pequeñitos, No es que eviten la formación de cristales, sino que los hacen demasiado pequeñitos. Entonces en la boca no se sienten. No se sienten. No significa que porque no lo siento no están. Sí están, sino que son imperceptibles en la boca. O sea, nosotros tenemos un umbral de percepción de cristal. Vuelvo otra vez a su curso de evaluación sensorial, ¿no es cierto? Ustedes saben a partir de qué tamaño de partícula se siente. Debajo de ese tamaño de partícula puede haber 1.000.000 de nanos, nadie lo va a sentir. Nadie lo va a sentir. A partir de un tamaño de partículas que sentimos nosotros. Entonces, recién ahí se considera que hay, ¿no? Pero si ustedes ven en un microscopio electrónico, ahí están los puntitos, ¿no? Ustedes ven una cosa así, ahí están los cristales, sino que son tan pequeñitos que no los perciben. Igual la lactosa, y la lactosa está presente en la leche, ¿cierto? Entonces tendríamos esa. Además, en el caso de la glucosa que se añade, tiene otra ventaja, que es que da brillo al producto. Entonces, no solamente evita la formación de cristales, sino sobre todo que también da brillo. Entonces hace un producto mucho más llamativo. Listo. ¿Cuál es el brillo? La glucosa. Listo. Entonces, esto es lo que forma la glucosidad. Y la grasa también forma cristales, ¿ya? Esos cristales se pueden observar bastante en el microscopio electrónico. Y entonces, si ustedes tienen una cosa así, estos son cristales chiquititos, imperceptibles. Este es un cristal de grasa, es bien refringente, y cuando ustedes ven en un microscopio electrónico, ustedes ven como algo que brilla, como si fuese oro. Es la grasita, ¿ya? Y este otro marroncito es un cristal grandazo, nada más, de lactosa o de sacarosa, ¿ya? Listo. Entonces ustedes tienen un microscopio electrónico, pueden encontrar diferentes tamañitos. Puntitos son los que no se perciben. Este, que es bien refringente, brilla como si fuese oro y es amarillito, ¿ya? Este es un cristal de grasa, ¿ya? Y el otro es un cristal de azúcar, ya sea sacarosa o de lactosa, ¿ya? Que se percibe. El tamaño hace que se perciba, ¿ya? Entonces, ¿qué otro problemilla podemos encontrar? ¿O qué otro defecto? Podemos encontrar sinéresis. ¿Ya? Cuando el contenido de humedad excede la norma, ¿no es cierto? Cuando el contenido de humedad excede la norma, ¿ya? Se produce un exudado en la parte superior del producto, ¿ya? Que es como una agüita que suelta el producto, ¿ya? Y eso no es, bueno, sensorialmente no es agradable, pero también puede ser problemático porque, digamos, siempre nosotros podemos tener el producto que puede ser contaminado por hongos y levaduras, que es lo que más puede crecer en este tipo de productos.
Entonces, una sinéresis ayuda al crecimiento de los hongos. Una sinéresis ayuda al crecimiento de los hongos. Por eso es que el control de agua es muy importante. La cantidad de sólidos que va a haber dentro de nuestro producto es muy importante. Okay. Entonces, la sinéresis también es un defecto, es algo no deseado, ¿no? Otro problema que puede haber, procesos de fermentación. Procesos de fermentación, procesos de formación de CO2 en el producto, ¿no? Un manjar blanco, imagínense que de pronto está hinchado el envase, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha contaminado, ¿no? Entonces no se ha hecho un proceso adecuado, no se ha ido viendo cómo se van bajando las temperaturas, en qué momento debo envasar, que el envase esté limpio, esté desinfectado. Entonces hay fermentación, procesos de fermentación, pueden entrar diferentes tipos de bacterias, ¿no? Y de hongos, y en el proceso de formación de CO2 generalmente lo desarrollan los hongos. Nos damos cuenta porque el envase está abombado, ¿ya? Está bastante, digamos, bastante rígido, ¿no? Hinchadito, ¿ya? Y hay formación de CO2, ¿ya? Entonces, eso puede pasar por falta ya de un buen proceso adecuado y contaminación adicional, ¿cierto? Hay que respetar todo el tiempo. Entonces, fermentación, formación de CO2, también productos gomosos. Ustedes agarran el manjar blanco y se le pega, ¿no? Parece que en vez de manjar blanco es goma David, ¿no? Así, ¿no? Y ustedes separan los dedos y el manjar blanco sigue ahí, ¿no? O sea, es un continuo, ¿no? O sea, así recién se despega, ¿no? Entonces, esos productos gomosos se deben a que se ha trabajado con leches mastíticas, leches que tienen una acidez ya demasiado baja, ¿ya? Demasiado baja. Y por otro lado, en los productos también se puede observar como unos grumitos, ¿ya? Que son precipitaciones de caseína. ¿Por qué? Porque se ha trabajado con leches demasiado ácidas, ¿ya? Entonces eso también uno lo siente. Ahora, ¿por qué a veces ustedes dicen, yo en mi manjar blanco nunca me queda bien? Después le encuentro bolitas, puntitos quemaditos, grumitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, Yaine que envidia, Logia que envidia, la empresa Capital que envidia, todo perfecto, no hay ningún grumito. Yo pago un sol por cada grumito que me compro, no hay nada. ¿Por qué? Porque ellos, terminado el proceso, lo pasan por un filtro. Filtran el producto. Entonces, retienen todos los grumitos que se hayan podido formar. Y por eso ya el producto filtrado recién se envasa. En cambio, si nosotros del envase que estamos concentrando pasamos a envasarlo, pues, lógicamente por ahí se puede haber ido un grumito, ¿no? Y después nosotros lo concentramos, ¿ya? Porque no hemos filtrado. Pero ellos sí filtran. El equipo al final tiene un filtro y luego pasa al envasar. Entonces todo el producto se filtra, ¿okay? Y como está en caliente, fluye. Entonces, de esa manera, digamos, tenemos esa posibilidad de tener un producto más homogéneo, ¿no? De mejor calidad, y pensamos que nunca se forman grumos. No, sí se forman, lo que pasa es que los filtran. ¿Ok? Listo. Bien. Sigamos.
sencilla de tener, digamos, controlado todo el proceso de producción, ¿ya? Entonces vamos a escribir formulaciones teóricas de dulce de leche a partir de 100 kilos de leche, ¿no? Para poder hacer los cálculos más sencillos. Entonces, vamos a poner azúcar, adicionado a la leche. Ya. Esto va a ser un porcentaje y se denomina A, y en este caso va a ser 20%. Normalmente en los bajablancos se utiliza de 20 a 30%. Ahora vamos a ver. Grasa en la leche. Grasa en la leche. Se va a utilizar también un porcentaje. Va a ser B y va a ser 3%. Sólidos lácteos. Sólidos lácteos. Esto entra en kilogramos. Kilos. Va a ser igual a C. Y en este caso va a ser 12. Claro, 9 de sólidos no grasos más 3 de sólidos grasos, 12. Sólidos totales. Sólidos totales también va a ser en kilos. Y esto va a ser igual a D, caso es igual a más C. Si es igual a más C, buscamos C, 12, buscamos A, es 20, esto es igual a 32. A ver, si hacemos un dulce de leche con 70% de sólidos, y eso lo podemos ver con un refractómetro. Entonces vamos a tener que el resultado nos va a dar en kilos, va a ser igual a E, y esto va a ser igual a D, 0,7 porque es 70%. Esto es aproximadamente 45,7. Luego hago residual. Agua residual también se da en kilos, es igual a F, que a su vez es igual a E menos D. Y esto es aproximadamente igual a 13,7. Proteína en el dulce. A ver cuánto nos ha quedado. Proteína en el dulce se va a expresar en porcentaje y es igual
igual a G. 3,4 sobre E. Y esto ha salido 7,4. Grasa en el dulce. Grasa en el dulce está expresado en un porcentaje. Esto es igual a H y esto es igual a B sobre E. ¿Cuánto sale? 6,6. Lactosa en solución. Entre 4,9 más F. Esto es igual a aproximadamente 26,3. Y azúcar adicionado en el dulce es igual a J, y a su vez sobre E expresado en porcentaje es 43,8. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo podemos ver varias cosas, ¿no? Varias cosas. Primero, azúcar adicionado a la leche. Hemos añadido un 20% de azúcar a la leche con una determinada composición y al final, ¿cuánto tenemos en el dulce? 43,8. O sea, no es que entra 20 y queda 20, no, por los efectos de concentración, con los sólidos y todo, es 3,8. Luego, grasa en la leche, solamente 3%, que es el contenido de lo que tiene una leche pasteurizada, ¿cierto? Y, lógicamente, grasa en el dulce de leche va a 6,6. Después, los sólidos grasos. Acá tenemos aproximadamente 9 de sólidos no grasos más 3 de sólidos grasos. Estos son los dosis de sólidos grasos. O sea, por 100 kilos de leche hay 12 kilos de sólidos. ¿Eso qué significa? Que esto puede ser una cosa variable, ¿no es cierto? Porque yo puedo ponerle 4 o 5 de grasa y entonces va a subir, ¿no es cierto? O puede ser que yo tenga solamente 8,2 de sólidos no grasos, más 3 sería 11,2. ¿Ok? Entonces, pongo lo que tengo. Si tengo más sólidos o menos sólidos, para saber teóricamente cómo funciona esto. ¿No? Y los sólidos totales, ¿no? O sea, estos son sólidos grasos más no grasos, ¿ya? De la leche. Y estos sólidos totales vienen a ser adicionados estos sólidos de la leche más el azúcar que estamos añadiendo. ¿Ya? Ok. Entonces, acá estamos pidiendo un dulce de leche con 70%. Eso es un dulce estándar. ¿Ok? Ustedes de repente pueden preparar uno con 65% o de repente lo quieren para, digamos, como suelen venderlo a veces en los autoservicios a medio ambiente, y entonces necesita un poco más de concentración, a 72 o 74 gramos Brix, ¿no? Esto varía, ¿no? Entonces ya no sería aquí 0,7, sino 0,65 o puede ser 0,74, ¿no es cierto? Por tanto, me va a dar un valor diferente, dependiendo
cuál es la concentración final que yo voy a utilizar, ¿ya? De acuerdo a mi cliente. ¿Okay? Listo. Entonces, el agua residual es 13,7. Esto me va a evitar que haya sinéresis, ¿cierto? Ya. Proteína en el dulce de leche sale esa cantidad. Este valor de 3,4 es el contenido de proteína que normalmente está en la leche de vaca. ¿Okay? Por eso la fórmula funciona así, con ese 3,4. Grasa en el dulce de leche la sacamos de B sobre E, de ese dato que ya tenemos al ingreso. Porcentaje de lactosa en solución. Este 4,9, ¿de dónde sale? Este 4,9 es la cantidad de lactosa que tiene la leche de vaca. Buenísimo. Ese es el valor, por eso es que está 4,9. ¿Ok? Ya. Y azúcar en el dulce de leche es realmente la cantidad de azúcar que va a haber ya en el producto final. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es lo que significa. Por tanto, ustedes ven que hay algunos puntos que pueden ser variables, ¿no? Solamente hablando de leche de vaca. Por ejemplo, cuánto de azúcar añado. De repente, Alex quiere añadir 25%, su compañero del costado quiere añadir 30%. Puede ser. ¿No? O alguien puede decir, no, yo solo quiero añadir 22% de azúcar. Listo. Luego, los sólidos lácteos pueden variar también. Después, otra cosa que puede variar es el dulce de leche al 70%. Puede ser que lo quieran al 65%, al 68%, al 74%. Son porcentajes usuales, ¿ya? Y finalmente, ya vamos a tener nosotros cuánto de azúcar en el dulce vamos a tener, ya, para saber, ¿no?, cómo se ha movido nuestra forma. Ahora, todos estos datos que nosotros estamos viendo aquí son para leche de vaca, ¿ok? Pero no es la única leche, ¿no es cierto? Clase 1, ¿no? Hay otros mamíferos que producen leche para la industria lechera, ¿sí? Como las cabritas, las ovejas, etc., ¿no? Entonces, aquí ya en las fórmulas entraría, por ejemplo, cuánto de sólidos tiene la leche de cabra, por ejemplo, ¿sí? Cuánto de lactosa tiene, digamos, la leche de cabra, cuánto de proteína tiene la leche de cabra. Si voy a hacer supuestamente un majar blanco de leche de oveja, tendrían que entrar los sólidos de la oveja, ¿no es cierto?, que ya son completamente diferentes, ¿sí? El contenido de proteína de la oveja, el contenido de lactosa de la leche de oveja, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que esa estructura de estas fórmulas sencillas podemos usarla también para otros tipos de leche, ¿ya?, para hacer majar blanco. ¿Okay? De hecho, aquí en las ferias artesanales en San Borja y en Miraflores, se vende, por ejemplo, majar blanco de leche de cabra. ¿Okay? Entonces ahí les sirve esta fórmula para calcular todo su proceso. ¿Okay? ¿Ya? Entonces pueden usarse simplemente variando esos datos, nada más. ¿Ya? Y siempre para controlar esto, para evitar procesos de cristalización. ¿Ya? Si me paso de 50%, voy a estar al rango discreto, ¿no? Y voy a tener procesos de cristalización aunque yo quiera. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego a 30% de ingreso de azúcar, aquí voy a estar en el 40 y tantos por ciento, ya entre 47 y 49% de azúcar. Por eso es que no se pone más del 30%. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Nada. Todas son fórmulas muy sencillas, ¿no es cierto? Sumas, restas, multiplicas, divides, ni siquiera hay una potencia. Por tanto, el niñito de tercero primaria lo podría hacer. ¿Listo? ¿Ok? Ya. Entonces, hemos hablado, para los que llegaron temprano, para los que llegaron tarde, del dulce de leche. Majar blanco, ¿ya?
¿Ok? Hemos dicho la norma que se puede revisar. Bueno, hay normas colombianas, aunque ahora la norma colombiana tienes que pagar para hacer los ingresos, las normas antiguas sí están disponibles. Normas de otros países, en México también se come bastante más blancos, y Ecuador, y bueno, Argentina y Brasil, y también Uruguay, ¿no? Entonces, en el continente, lo más importante en normas, me parece las más completas, Mercosur, ¿ya? Para que vean ustedes, y sobre todo en la parte de la práctica, en el cuestionario, determinen ustedes qué aditivos se utilizan en la industria grande, ¿ya? Porque aquí nosotros vamos a añadir solamente glucosa y listo, no vamos a añadir ningún texturizante, ningún conservante, ningún espesante, nada por el estilo. Simplemente esa glucosa sí es que la han traído, y si no, también, porque no nos va a dejar de salir si es que no hemos traído glucosa. Igualito si el manjar blanco es leche con azúcar, nada más. Así de simple, le pueden poner una raja de canela, eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, la cosa es así de sencilla. Pero acá nosotros tenemos una norma nacional antigua. Como les digo, el Decreto Supremo 07-2017 debió haber recogido también este proceso. No lo ha hecho, ¿ya? Eso sí es problemático, porque a este tipo de productos suelen ir las leches que tienen algunas sustancias que no deben estar dentro del mercado interno, como son los antibióticos que se les da a los animales cuando están enfermos. Entonces, una leche con antibióticos no me sirve para hacer queso, no me sirve para hacer yogur, pero puede ser destinada para elaborar manjar. Puede ser destinada para elaborar leche guachité en el mercado interno. Entonces, por eso debió haberse normado, ¿no? Pero, no sé, voluntario o involuntariamente no está en el Decreto Supremo. Por eso también hemos encontrado dentro de esta norma que se puede utilizar grasa vegetal, que se puede, ¿no? En vez de grasa láctea, ¿sí? Y digamos algunas características sensoriales que no son muy específicas, que digamos, ¿no? ¿Okay? Y en cuanto a las características microbiológicas también, ¿no? Recuento de aerobios mesófilos, levaduras y hongos osmófilos, ¿no? Y además coliformes totales, ¿no? Entonces, lo que significa pues es que se está albergando a todo tipo de industria, ¿no? La industria grande, que tiene el sistema cerrado, y la industria pequeña que trabaja en paila abierta, ¿ya? Okay. Y finalmente hemos visto estas fórmulas, ¿cierto? Que me permiten controlar el proceso y evitar, ¿no? Digamos, salirme de los parámetros que tengo establecidos para tener no solamente buenos rendimientos, sino también productos de calidad. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues vamos a partir de una leche que está procesada. Lógicamente que un producto no se inicia de una leche procesada, sino de una leche cruda, ¿verdad? Que luego se analiza y de allí, buenos días, que luego se analiza y de allí vamos a hacer el proceso. Pero rápidamente les digo lo que vamos a hacer o debemos hacer en la práctica, ¿no? Nosotros lo que debemos hacer ahora sería partir de una leche cruda. Esa leche cruda, ¿qué la hacemos? La analizamos primero para saber si tiene las características adecuadas para recepción y desarrollar el proceso. Esa leche se filtra y luego ya hemos aceptado que está dentro de los rangos, ¿no es cierto?, de densidad, de acidez, ¿no es cierto?, de la prueba del alcohol y todo lo que hemos visto en la práctica. Entonces empezamos el proceso. ¿Ya? Empezamos el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calentarla a 50 grados centígrados. ¿Ya? Vamos a calentarla a 50 grados centígrados. Esa es una temperatura importante porque allí puedo añadir varias cositas. Puedo añadir, por ejemplo, la glucosa. ¿Ya? Puedo añadir el azúcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya está un poco caliente la leche, se va a disolver el azúcar y cualquier cosa que yo quiera añadir. De repente quiero añadir un espesante o un aldinó, porque
La norma también, algunas normas en el continente permiten adiciones de almidones, ¿no? En bajos porcentajes, pero lo permiten, o espesantes también. ¿Ya? Entonces, a esa temperatura puedo añadir todos esos insumos, ¿ya? Y luego continuar con el proceso de concentración, ¿ok? Ya. Se supone que estoy en una paila, ¿cierto? Entonces continúo con el proceso de concentración, pero lógicamente voy a ver que el fluido va a incrementar la temperatura, ¿no es cierto? Y se va a ir a 60, 70, 80, más o menos unos 90 grados debo de controlar esa temperatura, ¿ya? Para que se haga la concentración a esa temperatura y no suba más, ¿ya? ¿Ok? Luego, vamos a ir tomando, o se debería ir tomando, no solamente la temperatura durante el tiempo, sino también la concentración de sólidos, ¿ya? Y eso lo puedo hacer ¿con qué? Con un refractor, ¿ya? Refractor. ¿Por qué puedo usar un instrumento así? Porque le he añadido ¿qué cosa? Azúcar. Antes, con la leche pura y dura, no. ¿Por qué? Porque no le. En cambio, acá sí, acá ya tengo azúcar, ¿no? Ese 20, 25 o 30% que le quiero añadir, y entonces ahí puedo tener medidas refractarias. ¿Okay? Entonces voy a ver que tiene una determinada lectura y así con el tiempo se va a ir concentrando. Entonces va a aparecer, ¿no es cierto?, el umbralcito ese, más arriba, más arriba, más arriba, hasta que alcancemos un 70% de grafix. ¿Ya? ¿Ok? Y con el termómetro voy controlando que no se suba la temperatura porque si no se va a quemar, ¿no es cierto? Y va a aparecer unas cosas negras ahí que va a parecer que le han echado, ¿no?, pasas. Me van a echar pasas porque pasan así. ¿Listo? Entonces, ese producto se va a mantener así hasta más o menos, como les digo, unos 70 grados. Que no tengo refractor, no importa, hacemos la prueba de la gota, o si no, la prueba de Moisés, ¿cierto? La prueba de la gota o la prueba de Moisés. Pasan la cuchara y se separan las aguas, ¿cierto? Esa es la prueba de Moisés. O si no, la prueba de la gota. Un vasito de agua con su gotita ahí, si cae hasta abajo y está bien tranquilita, perfecto, ¿ya? ¿Ok? No excedernos. No hay que excedernos de la concentración. Les digo por qué. Porque si ustedes han traído su lechecita de tarro, esas lechecitas de tarro tienen aditivos. Tiene espesantes, tiene maltodextrinas, tiene una serie de ingredientes que no son propios de la leche. Entonces eso va a borbotonear así bastante. ¿Ok? Entonces nos da la sensación de que eso todavía le falta concentrar y no es así. Nosotros seguimos allí concentrando. Cuando se fríe el producto va a ser un semejante caramelo, no va a ser más blanco, exacto, y con la cuchara ahí completa tenés un bajar blanco más sólido que lo que hace Argentina y Uruguay, ¿ya? Entonces por eso no pasarse, simplemente ustedes ven, ya está, ya, porque miren, ese producto ya tiene mucho calor latente dentro. Entonces lo que normalmente se suele hacer en una paila, la paila se le hace ingresar agua, ¿ya?, por dentro, ¿ya?, de la chaqueta para que empiece a enfriarse, porque tiene mucho calor latente. ¿Ok? No ve que ya el producto está tan concentrado que se comporta como un sólido, ya no es líquido. ¿Ok? Entonces hay que moverlo para que se enfríe. Cuando ustedes trabajan en grandes cantidades, es diferente que cuando se trabaja en pequeña cantidad como van a trabajar hoy día. Cuando está en pequeña cantidad, uno puede poner un envase dentro de otro y se enfría rápidamente, pero cuando uno tiene un producto de muchos kilos, ¿no?, 100, 200, 500 kilos, entonces eso no se va a enfriar con mucha facilidad y el producto, no se olviden ustedes, tiene bastante azúcar y tiene proteína. Entonces, ¿qué reacciones van a producirse allí? Claro,
reacciones de Maillard, de oscurecimiento, ¿ya? Entonces entró beige y salió marrón. ¿No? Decir, uy, qué rico de chocolate, no se ha quemado, solamente esperando enfriarse, ¿ya? Entonces por eso muy diferente es trabajar pequeñas cantidades que grandes cantidades, ¿ya? Entonces ese producto empieza a enfriarse, ¿ya? Hasta los 70 más o menos ustedes están moviendo, cuando eso en 50 ya se puede envasar, ¿ya? A 50 de temperatura ya se puede envasar, ¿ok? ¿Ya? Y tener cuidado con el envase. Si ustedes van a hacer en su casa, lógico, tienen ustedes una pulsera recién lavada, un envase de plástico recién lavado, le echan agua calentita, todo. Pero cuando ya uno trabaja en grandes escalas, ya no es lo mismo. Necesitan desinfectar los envases. ¿Ya? Necesitan forzosamente, a pesar de que estén limpios de primer uso, se tienen que desinfectar los envases porque si no, ahí es donde se contamina el producto. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ahí es donde se contamina el producto, por eso hay que desinfectar los envases, esas cajitas de cartón o de madera o de plástico, etcétera, que va a quedar un poquito de aire aquí adentro. Esas son las problemáticas, ¿ya? Porque en el producto, ¿no?, puede quedarse, imagínense, un poquito de humedad, bastante azúcar, ¿no?, leche y un poquito de aire, y se tapa eso. Cuando ustedes lo destapen, el longuito les va a saludar, un besito. Hola, esta es mi casa, ¿qué deseas aquí? ¿No? Entonces ya crecieron los microbios, ¿no? Y especialmente los hongos, ¿okay? Entonces por eso los envases se tienen que desinfectar, ¿ya? Y luego ya el envase se cierra, ¿no?, herméticamente y normal, tranquilo, ¿ya? Entonces el producto ya está hecho. Ahora, un producto así, ¿no?, sin ningún conservante, pueden ustedes guardarlo en la refrigeradora. Mientras ustedes lo hayan colocado en el envase, el producto está suelto, ¿no? Entonces ustedes dicen, ay, le falta consistencia, así no es el manjar blanco. Sí, pero si ustedes lo ponen en la refrigeradora, al día siguiente que lo saquen o dentro de un rato que lo saquen, se van a dar cuenta que está bastante consistente. Sino que en su forma líquida, ¿no?, la viscosidad es menor, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo es que parece fluido, pero cuando esté en la refrigeradora, ustedes lo colocan en la refrigeradora para que después ya lo continúen comiendo, consumiendo, entonces se van a dar cuenta que el producto se puso mucho más sólido, ¿ya? Entonces, por eso no hay que pasarnos del punto adecuado, porque, como les digo, las latas de leche tienen aditivos, no es leche pura, ¿ya? Tienen maltodextrinas, tienen espesantes, tienen estabilizantes, y eso influye en la calidad del producto final. Y si ustedes han traído una leche Soyvida, Pura Vida, Esta es la Vida, ¿no?, etcétera, peor todavía, porque ahí tienes harina de soya, tienes grasa vegetal, entonces el producto va a hervir con más facilidad, ¿ya? Va a hervir con más facilidad y va a hacer pues que nosotros pensemos que le falta viscosidad, cuando al contrario ya está pasando ese punto adecuado. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos.